Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El tronco en que nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi. sabía que encontré, y los brotes que nacieron, portadores de tu fe. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estrenamos hoy horario, porque a partir de ahora, nuestro programa, pasará a emitirse los viernes a las 6 de la tarde y no los martes a las 9 de la noche como veníamos haciendo, y siempre una vez cada 4 semanas. Muchos de ustedes, pues, en estos momentos comienzan también su descanso semanal, de manera que abrimos el fin de semana buscando a Dios entre las líneas. Son normalmente los periodos de asueto muy adecuados y aprovechados para orar, este es su origen, no lo olvidemos, y para leer. Y esto aspiramos a promover en este nuestro tiempo de radio, que hoy vamos a dedicar a una gran y famosísima escritora en español, Sor Juana Inés de la Cruz. Cruzamos el Atlántico y nos vamos a Allende, a México, donde nace y vive nuestra escritora de hoy, Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, hija de Isabel Ramírez de Santillana, fallecida en 1688, criolla, y del capitán español Pedro Manuel de Asbaje, fallecido en 1669, quienes tuvieron otras dos hijas, María y Josefa María. Su madre se unió posteriormente a Diego Ruiz Lozano. La fecha de nacimiento de nuestra escritora se discute. Unos afirman que fue en 1648, otros que fue en el año 51. El hecho de ser hija natural, que era relativamente frecuente en la época, no parece haberle supuesto un serio problema e incluso afirma la fuerte personalidad de las mujeres de la familia, pues su propia madre, a la muerte de su abuelo, continuó llevando la hacienda que poseía la familia a pesar de ser analfabeta, así como una de sus tías. Octavio Paz señala que la sociedad novohispana era bastante permisiva en las relaciones ilícitas. La mayoría de los datos relativos a su infancia nos los ofrece ella misma en uno de sus escritos en prosa, que veremos más despacio, que es la Respuesta a Sor Filotea. Destacaba en ella su obsesión por el saber. Esto lo demuestra el hecho de que con 3 años convenciera a la maestra de una de sus hermanas para que la enseñara a leer. En 1656, tras la muerte de su abuelo, se trasladó a la casa de su tía María, hermana de su madre, y de Juan de la Mata. Hacia 1664 entró al servicio de la virreina, recién llegada, Leonor Carreto, marquesa de Mancera. Aprendió en escasas lecciones latín con Martín de Olivas, gracias a su confesor, Núñez de Miranda, quien también la indujo a entrar en religión en 1667 en las Carmelitas Descalzas de San José, aunque por una grave enfermedad y el rigor de la orden, profesó en el convento de Santa Paula y San Jerónimo. La autora, en esa mencionada obra, la Respuesta a Sor Filotea, indicaba: «Entréme religiosa porque para la total negación que tenía al matrimonio era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir». Entre el abandono de las carmelitas y la elección de las jerónimas, la joven regresa a la corte durante unos meses.
Fue en ese momento cuando tuvo lugar una famosa anécdota que relató el marqués de Mancera y que Calleja, que escribe pues unas memorias, Fama y memorias póstumas, ¿no?, de la autora, nos refiere, es quien nos lo cuenta, ¿no?, en su libro. El virrey reunió en 1668 a los 40 hombres más sabios de Nueva España, es así la anécdota, ¿no?, para que examinaran y dictaminaran si su sabiduría era adquirida o natural. Y atestigua el señor marqués que, a la manera que un galeón real, se defendía de pocas chalupas que le embistieran, así se desembarazaba Juana Inés de las preguntas. En estos años fue clave la presencia en su vida del padre Núñez de Miranda, confesor, a su vez, de los virreyes. Difundida la fama de la habilidad literaria de Juana Inés, se le propuso la redacción de poemas y obras religiosas de circunstancias. Su primer soneto, Suspende cantor cisne el dulce acento, dedicado al presbítero Diego de Rivera, data de 1668. Durante estos años cabe reseñar la escasez de escritos, hasta que en el año 1680 publicó su Neptuno alegórico. En el año 73, siempre estamos en el siglo XVII, finaliza el mandato de los marqueses de Mancera, quienes se quedaron un tiempo más para disponer su marcha, y se nombró al duque de Veragua sucesor suyo. Pero el duque de Veragua muere a los 5 días de su toma de posesión. De manera que el 13 de diciembre de 1673, por disposición de la corona, se nombró virrey a Fray Payo Enríquez de Rivera, quien hubo de organizar el entierro de su predecesor. Sor Juana contribuyó con 3 sonetos retóricos, aunque de corte impecable, a el sepelio. El primer encuentro con Fray Payo fue un romance en el que con gran simpatía le solicitaba el sacramento de la confirmación, recibido sin embargo de manos de Martín Espinosa en el año 74. Más personales son los versos dedicados a la marquesa de Mancera, quien antes de embarcarse había muerto en el camino de Veracruz en abril del año 74. La fama de Sor Juana se extiende y se propagan sus obras por encargo. En estas obras poéticas se detecta la grandísima influencia que tiene la autora de Calderón, Góngora, Quevedo y Lope, grandísimos, ¿no?, del XVII español. Pese a la fecunda labor que llevó a cabo Fray Payo Enríquez, solicitó dejar las tareas de gobierno y en 1680 llegaron para tomar posesión del virreinato los marqueses de La Laguna, Tomás Antonio de Cerda y Aragón y María Luisa Manrique de Lara. El cabildo, para festejar a los nuevos virreyes, encarga a Sor Juana el arco triunfal de la catedral, quien compuso la primera silva de estirpe netamente gongorina, titulada Neptuno alegórico, así como la prosa explicativa del arco. O sea, es pintar con palabras, o pictora poesis, ¿no?, un arco triunfal. Vale. Sor Juana, en esta obra, establece una hipérbole barroca y retórica con el título del Marqués de la Laguna, que permitía equipararle con Neptuno, dios del océano, mediante emblemas y alegorías que lo que sí que muestran es la inmensa erudición mitológica, histórica y literaria de la escritora. La publicación del Neptuno alegórico supone el principio de la ruptura con su confesor, el padre Núñez, al tiempo que refería la condición de obediencia con que lo redactó. El cabildo la recompensó con una discreta suma, a lo que la poetisa respondió con unas décimas en las que agradecía el pago,
pero al tiempo respondía: estar tan tibia la musa es efecto del dinero. Una obra importante, que es la Carta a Monterrey, de la que hablaremos porque es clave en la obra de la autora, avala la teoría de una Sor Juana más díscola de lo que hasta el momento se pensaba. A consecuencia de esta situación, el padre Núñez abandonó su cargo de confesor de la joven monja y Pedro Arellano, jesuita y amigo del anterior, ocupa su lugar. A consecuencia de esta, pese a la controversia de esta, que se origina, ¿no?, con estos hechos, sobre todo con la carta a Monterrey, Sor Juana, a pesar de ello, pues continuó escribiendo y fueron quizá sus años de mayor esplendor. El favor de la virreina, María Luisa Manrique de Lara, a la que le dedicó numerosos poemas, favorece su labor creativa y su fama. Prueba de ello es el intercambio de obsequios entre ambas, lo que ocasionó nuevos poemas de circunstancias, en los que destaca ese alarde intelectual de nuestra autora, ¿no?, ese juego barroco. La virreina obtiene los manuscritos, se hace con los manuscritos de la monja, y los publica en España. Y a ella estaban dedicados poemas como el famoso romance de Casílabo, alabado por Gerardo Diego o José María de Cosío, Hombres necios que acusáis, ¿no?, uno de los primeros y más firmes alegatos en defensa de la mujer, que por su fama, calidad, tratamiento de un tema muy frecuente, aunque no especialmente devoto, pero sí de la dignidad del ser humano, reproducimos a continuación. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis para pretendida? Tais, y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis y hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Bueno, este poema es muy famoso, ¿no? Precisamente por la importancia
que se daba a la castidad, sobre todo femenina, sobre todo femenina. Entonces, bueno, pues efectivamente el acusar de falta de castidad a las mujeres por parte de los hombres, cuando ellos también son cómplices de esto, está claro, ¿no? Es un alegato muy famoso y bastante valiente en este momento. En 1683 se representa la comedia de la autora titulada Los empeños de una casa. Es un título que recoge el título de Calderón, con el que coincide incluso en la elección de algunos nombres y también en la figura del gracioso. En el 88 es nombrado virrey Gaspar de Sandoval, conde de Galve, quien llega a Nueva España acompañado de su mujer, Elvira de Toledo. Acostumbrados a la fiesta, a los juegos palaciegos, pues en su honor y para celebrar el cumpleaños del virrey, se representa Amor es más laberinto, en el año 1689, que es una obra compuesta por Sor Juana y Juan de Guevara, a quien corresponde la redacción de la segunda jornada, y una comedia de tipo mitológico, que destaca por la utilización de la alegoría sobre las virtudes del gobernante, lo que equipara esta obra un poco con el Neptuno alegórico que hemos mencionado ya. Bueno, al otro lado del Atlántico, y posiblemente a instancias de la Marquesa de la Laguna, se representa en Madrid el Divino Narciso, en el año 89, cuya publicación en México se retrasó un año, y coincide con una obra, con una obra en prosa de la que hablaré, muy importante en la creación de Sor Juana, que es la Carta Atenagórica. La cesión del virreinato al conde de Galve ocasionó, al tiempo que la difusión de la obra de la autora en la península, una época llena de conflictos. Porque gracias a la mediación de la antigua virreina, María Luisa Manrique de Lara, se publica en Madrid Inundación Castálida, que es una compilación de una serie de obras de la autora. Pero decimos que es una época de conflictos y de éxitos, desde luego, porque a pesar de la fama, las dificultades de Sor Juana se agudizan, al tiempo que se agrava la situación social y económica de Nueva España. Sor Juana había ya roto definitivamente la relación con el padre Núñez, su confesor, como ya hemos referido, y cuando los virreyes regresan a España, el clero que juzga sus acciones se dividió en partidarios y detractores, y entre ellos se encontraba un hombre muy caritativo, que es Aguiar y Seijas, nombrado obispo de México en el 81. Era enemigo de los espectáculos públicos y no podía ver con buenos ojos la fama de Sor Juana y su dedicación a las letras. Entonces, Sor Juana Inés pasa en su convento a ocupar el cargo de bibliotecaria y encargada de contabilidad, y su fama se extiende mucho y recibe continuas visitas de personalidades del clero, de gente de la corte y de necesitados que solicitan su ayuda o su influencia. Compaginar estas actividades con esa inclinación al saber, que no sé si por castigo premio me ha dado el cielo, según declara ella, supuso una de sus mayores dificultades. Pese a las presiones, siguió obteniendo un reconocimiento público, y muestra de ello es la inclusión de un poema de Sor Juana, Epinicio gratulatorio al conde de Galve, en la compilación, que fue muy famosa, que es el Trofeo de la Justicia Española de Sigüenza y Góngora, donde se celebra la victoria de 1691 sobre la Armada francesa. En este mismo año
aparece la edición de las obras de la autora en Barcelona, corregida y aumentada. Ya se había editado La inundación castálida en España, y redacta la segunda parte de sus obras, que se retrasó y se editó en Sevilla en 1692. O sea que fíjense que una escritora que está componiendo sus obras en un convento de clausura de las Jerónimas en Nueva España, al otro lado del Atlántico, pero en fin, publica sus obras en vida en la península. Esto es muy importante. El caso es que en Nueva España hay una sensibilidad ligeramente diferente en cuanto a las supersticiones. Y el eclipse de sol del año 91 se empieza a ver como un signo de futuras calamidades. Empieza a haber lluvias torrenciales, epidemias, sequías, plagas. Y la situación culmina con un motín el 8 de junio de ese año, en el que se produjo el asalto al Palacio de Virrey y el incendio del ayuntamiento. El virrey solicita la ayuda del obispo, quien logra cambiar los ánimos, pero el 23 de agosto, un par de meses después, 2 meses y medio después, tuvo lugar un nuevo eclipse total de sol, que contribuye a la creación de un ambiente de supersticiones y temores, con lo que el arzobispo prohíbe las representaciones teatrales y establece unas reglas más rígidas para los conventos. Carente de los apoyos que le habían brindado a Sor Juana, tanto desde el Palacio Virreinal como desde la península, debido a la muerte del marqués de La Laguna, y enfrentada a un mundo de supersticiones, a comienzos de 1693, Sor Juana vuelve a solicitar el apoyo de su denostado Núñez de Miranda, el jesuita con el que se había enfrentado. Experimenta en pocos meses un cambio sustancial y se somete a la disciplina eclesiástica, aceptando nuevamente como confesor al padre Núñez. Entregó sus instrumentos de música y ciencia al arzobispo Aguiar y Seijas y vendió su biblioteca, una biblioteca que había heredado de su abuelo, que tenía 4.000 volúmenes, era muy nutrida para la época, a favor de los pobres. Los únicos escritos que se conservan de los últimos años destacan por su confirmación en la fe y la religiosidad. Probablemente por insistencia de su confesor, prefecto de la Congregación de la Purísima Concepción, redactó la docta explicación del misterio y voto que hizo de defender la Purísima Concepción de Nuestra Señora el 17 de febrero del año 94. Un texto que no se distingue de otros similares escritos por monjas y religiosos, al igual que la protesta, pero protesta aquí, ya lo aclararemos, es declaración, que, rubicada con su sangre, hizo de su fe y amor a Dios la Madre Juana Inés de la Cruz el 8 de febrero y el 5 de marzo del año 94. Si algo sorprende en estos textos es la ausencia de toda voz personal y los excesos de mortificaciones. Nuevamente, una epidemia de peste se desata en la Ciudad de México y varias hermanas enfermaron. Juana Inés de la Cruz se dedicó al cuidado de las monjas enfermas con tanto celo que al final se contagió y murió el 17 de abril de 1695. Sus restos fueron arrojados a una fosa común.
hemos escuchado el inicio de las 6 piezas para la entrada del virrey don Diego Fernández de Córdoba en Puebla, 1612, marqués de Gudalcázar, 13º virrey de la Nueva España de Gaspar Fernández, autor que vivió de 1565-70 a 1565-70 a 1629. Están sintonizando ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a la biografía y parte de la obra en prosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Les habla Paloma Fanconi. Esbozada su biografía, nos adentramos ahora en su obra. Sor Juana escribió prosa, teatro y verso. Su prosa está compuesta por las siguientes obras: El Neptuno alegórico, fecha cercana a la entrada del virrey marqués de la Laguna, el 30 de noviembre de 1680. Carta de Monterrey, después del 6 de noviembre de 1683 y anterior al 85. La Carta Atenagórica, de 1690. La respuesta de Sor Filotea de la Cruz, del 91, y la dedicatoria del segundo volumen de sus obras en Sevilla en 1692. Como textos devocionales tenemos los ejercicios devotos de la Purísima Encarnación, los ofrecimientos para el Santo Rosario, el voto para defender la Purísima Concepción, la petición causídica presentada al Tribunal Divino, 2 protestas de la fe y 3 documentos del libro de profesiones. Guillermo Schmidhuber de la Mora, en su introducción a la edición de la obra en prosa de la autora, sintetiza los rasgos de su estilo de la siguiente manera. Primero, el uso abundante de los superlativos como si fueran platillos de concierto. Propísima corona, atribuladísima, desconsoladísima, atrocísimo, desamparadísima, indulgentísimo. Además, en disminución manifiesta utiliza también diminutivos, impertinencillas, papelillo, cosillas. Segundo, cambio de la sintaxis, que hace aparecer como un error de no coincidir sujeto con verbo, pero que desaparece al cambiar el orden de las palabras. 2 términos tiene una fineza, por una fineza tiene 2 términos, o muchas causas manifiesta, por manifiesta muchas causas. Es decir, esto es consecuencia del uso del hiperbatón. Tenemos que tener en cuenta que era una gran conocedora del latín, y el hiperbatón, como sabemos, es lo que en español es un hiperbatón, en latín es, digamos, una sintaxis usual, ¿no? Bueno, el pronombre enclítico, el uso del pronombre enclítico también no es muy extraño, sobre todo en ciertas zonas de habla hispana. Remitióle, pruébolo, bendígalo, hízose, éranle. Numerosos refranes en latín, esto es singular. Que acaso eran populares en los tiempos de Sor Juana Inés, pero que hoy desde luego nos resultan desconocidos, ¿no? Ella misma los calificó de motes, ¿no? Por ejemplo, en tanto tenga sujeto el clavo, no sufrirá conmoción. Vencido vence, inspira y atrae. También por la mentira la verdad se entiende. El que alardea de su linaje, poco alaba lo ajeno. Confusión, hay una vacilación, ¿vale? Dice el crítico que lo que tiene es una confusión entre el verbo crear y criar, ¿no? Bien, también tenemos que tener en cuenta que en este momento todavía hay una vacilación en el uso de las vocales, sobre todo 2 vocales anteriores, como la E y la I, una más abierta, la E, y otra más cerrada. Preguntas retóricas de 3 líneas con sus signos de interrogación tan separados que a veces se pierde el sentido. Y en aparte de ese rasgo, estos rasgos, ¿no?, estilísticos,
de los cuales quizá el más significativo sea ese abundantísimo uso de la lengua latina. En el prólogo, a manera de advertencia a la edición de la obra, continúa Schmidhuber de la Mora diciendo: veamos ahora algunas de sus obras por separado y empezaremos por el Neptuno alegórico. Dice: este ensayo mitológico fue escrito para celebrar la entrada triunfal el 30 de noviembre de 1680 del virrey de México, Marqués de la Laguna, y de su esposa, la condesa de Paredes. Ambos llegarían a ser grandes amigos de la monja, sobre todo de María Luisa. Se editó como suelta en México por Juan de Rivera, sin fecha, acaso como regalo tras el evento. Sin embargo, habría que pensar que le entregaron a la pareja virreinal el texto elegantemente escrito con la letra de la autora. Posteriormente fue incluido en la Inundación Castálida en 1689. La Inundación Castálida, esta obrita, ¿no? Esta obra que es una compilación de obras de la escritora. Como anécdota, menciona Luis González Obregón que el archivo de la Catedral de México conserva un pliego en que se menciona que la monja recibió la cantidad de 200 pesos por escribir el texto que se leyó bajo el arco triunfal, como ya hemos dicho. Sor Juana no podía jugar a la política ni conocía ese día a la pareja virreinal. La selección del tema lacustre, del lago, ¿no?, debió de ser de Sor Juana para elogiar el apellido del virrey, Marqués de la Laguna. ¿Acaso porque no tenía otra información en que fundamentar el argumento de su prosa? Como dios grecorromano, Neptuno fue seleccionado como el émulo del virrey y además había coincidencia en que Tenochtitlán había sido fundada sobre un lago, todos lo sabían, así que la mitología griega de animales lacustres pobló el texto. También acaso le habían comentado a la monja la afición equina que tenía el virrey, comentario que invitó a poblar el texto con un paraíso equino. La erudición de Sor Juana es notable, tanto por saber historia antigua, como prueba de que sabía lengua latina, como por toda la erudición mitológica. Una parte del documento fue leída bajo el arco triunfal que recibió públicamente al nuevo virrey y a su esposa con el poema, a lo mejor titulado Explicación del arco, que cierra ese ensayo, ¿no?, que es tan barroco. Es un texto de nivel muy alto, no es una carta literaria, pertenece al género ensayístico, indaga imposibles paralelos de la vida del Marqués de la Laguna con Neptuno y de los míticos lagos griegos con el lago que rodeaba Tenochtitlán. Sobresalen los muchos refranes, dichos populares, que a lo mejor eran comunes en aquella época, ¿no? En definitiva, es una obra de gran alarde mitológico y en loor del recibimiento del virrey. Pero vamos a adentrarnos con un poco más de profundidad en otra obra muy importante de la autora. Es la Carta de Monterrey. ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues es una obra que nos interesa en este programa, especialmente en el programa de hoy, especialmente porque es una muestra impagable del carácter, talante y personalidad de Sor Juana Inés. Así como el Neptuno literario, lo que es un alarde de creación literaria, en fin, erudición, etcétera, etcétera, ¿no? El Neptuno alegórico, perdón. Pues, sin embargo, esta carta es tremendamente personal. Muy buena prosa siempre, pero una muestra clarísima del talante de esta joven monja. La vida intelectual y literaria de Sor Juana, señala siempre
Schmidhuber de la Mora, acaso se vio intensificada por la menor influencia del padre Antonio Núñez de Miranda, quien había sido el severo confesor y guía espiritual de la monja desde su entrada al claustro, labor que por una década estaría a cargo al menos de otro sacerdote, como hemos dicho, ¿no?, quien debió otorgarle una mayor libertad intelectual y creativa. Estos años fueron muy productivos intelectual y literariamente para Sor Juana, con la publicación de dos volúmenes príncipes, el de 1689 y el de 1692. Se ha conjeturado que esta carta fue una de las causas que propiciaron que el padre Núñez de Miranda no continuara con su labor de consejería espiritual. Y viendo el tono y las palabras que le dirige la monja, la verdad es que no es de extrañar, ¿eh? Recrimina a su confesor y director espiritual el hecho de que afee públicamente su dedicación a las letras y reivindica esta práctica para ella y para las demás mujeres de la siguiente vehemente y moderna manera, que vamos a exponerles ahora extrayendo algunos párrafos enjundiosos de esta epístola. Pues ahora, Padre mío y mi Señor, le suplico a vuestra reverencia deponga por un rato el cariño del propio dictamen, que aún a los muy santos arrastra, y dígame vuestra reverencia, ya que en su opinión es pecado hacer versos, ¿en cuál de estas ocasiones ha sido tan grave el delito de hacerlos? Pues cuando fuera culpa, que yo no sé por qué razón se le puede llamar así, la disculparán las mismas circunstancias y ocasiones que para ello he tenido tan contra mi voluntad. Y esto bien claro se prueba, pues en la facilidad que todos saben que tengo, si a esa se juntara motivo de vanidad, quizá lo es de mortificación, ¿qué más castigo me quiere vuestra reverencia que el que entre los mismos aplausos que tanto se duelen, tengo? Unos no quisieran que supiera tanto, otros dicen que había de saber más. Para tanto, ¿qué dichos son estos tan culpables? Los aplausos y celebraciones vulgares, ¿los solicité? Y los particulares favores y honras de los excelentísimos señores marqueses que por sola su dignación y sin igual humanidad me hacen, ¿los procuré yo? ¿Qué culpa mía fue el que sus excelencias se agradasen de mí? Aunque no había por qué, ¿podré yo negarme a tan soberanas personas? ¿Podré sentir el que me honren con sus visitas? Mis estudios no han sido en daño ni perjuicio de nadie, mayormente habiendo sido tan sumamente privados que no me ha valido ni aun de la dirección de un maestro, sino que a secas me lo he habido conmigo y mi trabajo, que no ignoro que el cursar públicamente las escuelas no fuera decente a la honestidad de una mujer, por la ocasionada familiaridad con los hombres, y que esta sería la razón de prohibir los estudios públicos. Y el no disputarles lugar señalado para ellos será porque, como no las ha menester la República para el gobierno de los magistrados, de que por la misma razón de honestidad están excluidas, no cuida de lo que no les ha de servir. Pero los privados y particulares estudios, ¿quién los ha prohibido a las mujeres? ¿No tienen alma racional como los hombres? Pues porque no gozará el privilegio de la ilustración de las letras con ellos. ¿No es capaz de tanta gracia y gloria de Dios como la suya? Pues porque no será capaz de tantas noticias y ciencias, que es menos. ¿Qué revelación divina, qué determinación de la Iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley? Esto todo porque le culpan, ¿no?, de dedicarse a las letras siendo mujer. ¿Las letras estorban, sino que antes ayudan a la salvación? ¿No se salvó San Agustín, San Ambrosio y todos los demás santos doctores? ¿Y vuestra reverencia, cargado de tantas letras, no piensa salvarse? Y si me responde que en los hombres milita otra razón, digo, ¿no estudió Santa Catalina, Santa Gertrudis, mi madre Santa Paula, sin estorbarle a su alta contemplación ni a la fatiga de sus fundaciones el saber hasta griego, el aprender hebreo?
enseñada de mi padre San Jerónimo, el resolver y el entender las Santas Escrituras como el mismo santo lo dice? Ponderando también en una epístola suya, en todo género de estudios doctísima a Blesila, hija de la misma santa, y en tan tiernos años que murió de 20, pues porque en mí es malo lo que en todas fue bueno. ¿Solo a mí me estorban los libros para salvarme? Si he leído los poetas y oradores profanos, descuido en que incurrió el mismo santo, también leo los doctores sagrados y santas escrituras. De más que a los primeros no puedo negar que les debo innumerables bienes y reglas de bien vivir, porque ¿qué cristiano no se corre de ser iracundo a la vista de la paciencia de un Sócrates gentil? ¿Quién podrá ser ambicioso a la vista de la modestia de Diógenes cínico? ¿Quién no alaba a Dios en la inteligencia de Aristóteles? Y en fin, ¿qué católico no se confunde si contempla la suma de virtudes morales en todos los filósofos gentiles? ¿Por qué ha de ser malo el rato que yo había de estar en una reja hablando disparates o en una celda murmurando cuanto pasa fuera y dentro de casa, o peleando con otra, o riñendo a la triste sirviente, o vagando por todo el mundo con el pensamiento? Lo gastará en estudiar. Y más cuando Dios me inclinó a eso, y no me pareció que era contra su ley santísima, ni contra la obligación de mi estado. Yo tengo este genio. Si es malo, yo no me hice racional, nací con él y con él he de morir. Vuestra reverencia quiere que por fuerza me salve ignorando. Pues, amado Padre, ¿no puede hacerse esto sabiendo que al fin es camino para mí más suave? Pues ¿por qué para salvarse ha de ir por el camino de la ignorancia si es repugnante a su natural? ¿No es Dios, como suma bondad, suma sabiduría? Pues ¿por qué le ha de ser más acepta la ignorancia que la ciencia? Sálvese San Antonio con su ignorancia santa, enhorabuena, que San Agustín va por otro camino y ninguno va errado. Pues ¿por qué es esta pesadumbre de vuestra reverencia y el decir que a saber que yo había de hacer versos no me hubiera entrado religiosa, sino casádome? Respecto a la dirección espiritual, que es un tema, fíjense, ¿no? Muy importante, la Iglesia actualmente, ¿no? Con muchos casos, pues está poniendo de relieve, ¿no? La importancia de la libertad del dirigido, del acompañado, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, dice: pues Padre amantísimo, a quien forzada y con vergüenza insto lo que no quisiera tomar en boca. ¿Cuál era el dominio directo que tenía vuestra reverencia para disponer de mi persona y del albedrío, sacando el que mi amor le daba y le dará siempre, que Dios me dio? Pues cuando ello sucedió, había muy poco que yo tenía la dicha de conocer a vuestra reverencia. Y aunque le debí sumos deseos y solicitudes de mi estado, que estimaré siempre como debo, lo tocante a la dote, antes de conocer yo a vuestra reverencia, lo tenía ajustado con mi padrino, el capitán don Diego Velázquez de Cadena. Y agenciándomelo estas mismas prendas, en las cuales, y no en otra cosa, me libró Dios el remedio. Luego no hay sobre qué caiga tal proposición, aunque no niego de verle a vuestra reverencia otros cariños y agasajos, muchos, que reconoceré eternamente, tal el como el pagarme maestro y otros. Pero no es razón que estos no se continúen, sino que se hayan convertido en vituperios, y en que no haya conversación, en que no salgan mis culpas y sea el tema espiritual del celo de vuestra reverencia mi conversión. ¿Soy por ventura hereje? Y si lo fuera, ¿había de ser santa por fuerza? Ojalá, es decir, ella lo que está diciendo es, es verdad que usted me animó a que me metiera religiosa, pero claro, él dice, he oído decir, dice ella, que usted dice que si llega a saber
que yo compongo versos, en vez de inclinarme a la vida de monja, me hubiera inclinado a la vida de matrimonio. Dice, pero es que no fue usted, fue Dios quien respetó mi libre albedrío y mi propia inclinación y mi propia vocación. Es muy importante. O sea, ella está diciendo, yo no me he metido monja porque usted me inclinara a ello. Yo me he metido monja porque Dios me inspiró esto, igual que Dios me ha inspirado este gusto por el conocimiento, la ciencia y las letras. Y dice, sobre la santidad. Ojalá y la santidad fuera cosa que se pudiera mandar, que con eso la tuviera yo segura. Pero yo juzgo que se persuade, no se manda. Y si se manda, prelados he tenido que lo hicieran. Pero los preceptos y fuerzas exteriores, si son moderados y prudentes, hacen recatados y modestos. Si son demasiados, hacen desesperados. Pero santos, solo la gracia y auxilios de Dios saben hacerlos. Importantísimo. ¿En qué se funda pues este enojo? ¿En qué este desacreditarme? ¿En qué este ponerme en concepto de escandalosa con todos? ¿Canso yo a vuestra reverencia con algo? ¿He le pedido alguna cosa para el socorro de mis necesidades o le he molestado con otra espiritual ni temporal? ¿Tócale a vuestra reverencia mi corrección por alguna razón de obligación, de parentesco, crianza, prelacía o tal que cosa? Si es mera caridad, parezca mera caridad y proceda como tal, suavemente, que el exasperarme no es buen modo de reducirme, ni yo tengo tan servil natural que haga por amenazas lo que no me persuade la razón, ni por respetos humanos lo que no hago por Dios, que es el privarme yo de todo aquello que me puede dar gusto, aunque sea muy lícito, porque es bueno que yo lo haga por mortificarme cuando yo quiera hacer penitencia, pero no para que vuestra reverencia lo quiera conseguir a fuerza de reprensiones, y estas no a mí en secreto como ordena la paternal corrección, sino públicamente con todos, donde cada uno siente como entiende y habla como siente. Pues esto, Padre mío, no es preciso yo lo sienta de una persona que con tanta veneración amo y con tanto amor reverencio y estimo. Si estas reprensiones cayeran sobre alguna comunicación escandalosa mía, soy tan dócil que, no obstante que ni en lo espiritual ni en lo temporal he corrido nunca por cuenta de vuestra reverencia, me apartara de ella y procurara enmendarme y satisfacerle, aunque fuera contra mi gusto. Pero si no es, sino por la contradicción de un dictamen que en sustancia tanto monta hacer versos como no hacerlos, y que estos los aborrezco, de forma que no habrá para mí penitencia como tenerme siempre haciéndolos. ¿Por qué tanta pesadumbre? Porque si por contradicción de dictamen hubiera yo de hablar apasionada contra vuestra reverencia, como lo hace vuestra reverencia contra mí, infinitas ocasiones suyas me repugnan sumamente, pero no por eso las condeno, sino que antes las venero como suyas y las defiendo como mías. Finaliza la carta, que como ven tiene un tono muy firme, ¿no? Despidiéndose, y dice, y no obstante, si en este manifiesto de mis culpas hubiera alguna palabra que haya escrito mala, inadvertencia de la voluntad, no solo digo de ofensa, pero de menos decoro a la persona de vuestra reverencia, desde luego la retracto y doy por mal dicha y peor escrita. Y la borrara desde luego se advirtiera cuál era. Vuelvo a repetir que mi intención es solo suplicar a vuestra reverencia que si no gusta de favorecerme no se acuerde de mí, si no fuere para encomendarme al Señor, que bien creo que su mucha caridad lo hará con todas veras. Yo pido a su majestad me guarde a vuestra reverencia como deseo. De este convento de mi padre San Jerónimo de México, vuestra Juana Inés de la Cruz. Después de tales palabras, bueno, pues como es lógico, ¿no?, la dirección del padre Antonio Núñez de Miranda termina. Y se inicia una nueva etapa literaria de nuestra autora que seguiremos viendo en sucesivos programas, porque hoy ya se nos acaba el tiempo y no tenemos suficiente para empezar con otras obras en prosa tan importantes como son la Carta Atenagórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Hemos reproducido casi todo el texto de la Carta de Monterrey
porque es una inestimable muestra del talante, las ideas, la cultura, la inteligencia, el razonamiento, la lógica y el temple, ¿no?, de Sor Juana Inés, y la valentía. No olvidemos que estamos hablando de una joven monja mexicana del siglo XVII, que, como hemos visto, no se arredra ante nadie para denunciar lo que considera injusto e infundado. No es desde luego una actitud usual en una mujer religiosa del momento, ni lo que se esperaba de ella, y por eso precisamente la hemos reproducido. Por eso, y porque en lo que dice, señores, es muy moderna y tenía razón. Hemos escuchado la obertura de la ópera San Ignacio de Loyola de Domenico Cippoli, Martin Smith y los indios chiquitanos. Pues
Con texto castellano y de autor desconocido, esta obra posee un libreto muy eficaz, ¿no?, en que los personajes principales son San Ignacio y San Francisco Javier. Es un drama, bueno, pues evangelizador, ¿no?, y una muestra de lo que se estaba componiendo entonces en Nueva España. Como solemos ilustrar nuestras palabras con piezas musicales, pues por eso hemos traído hoy al programa esta muestra de música virreinal, y en este segundo ejemplo de un jesuita, que fue Zipoli, porque jesuita fue también el padre Núñez Miranda, ¿no?, a quien iba dirigida la carta de Monterrey que hemos reproducido. Valgan ambos ejemplos como botón de muestra del florecimiento de las artes y las letras en los virreinatos americanos del barroco. Han sintonizado ustedes hoy Radio María, el programa Dios entre líneas. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast con el contenido del espacio de hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. Muchísimas gracias por haber compartido este rato de la tarde con nosotros. Volveremos, si Dios quiere, dentro de 4 semanas. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. Tronco en que nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi. sabia que encontré, y los brotes que nacieron